Muy bien, hablemos de la infalibilidad de los papas, que surgió ayer por casualidad. ¿Y cómo es esto? Es relativamente nuevo. Esto apareció allá por 1870. Era el Papa Pío IX, Pío IX. Así, de ahí viene, muchachos, ¿eh? ¿Qué va a ser? Ahora bien, en aquella época había empezado a gestarse la idea de los Italiani Uniti y el Vaticano, que tenía posesiones, los estados pontificios, empezó a perder esas posesiones, y la última de las cuales fue Roma. Nada menos. Perdió Roma en 1870, 1871. El Papa de ese entonces, Pío IX, convocó un concilio, y en ese concilio se estableció, por muchas razones, políticas, incluso hasta la propia vanidad del Papa, que venía de un grave revés, etcétera. Por muchas razones apareció esta idea de que los papas no se podían equivocar. En realidad no es así. Esta infalibilidad aparece solamente cuando el pontífice opina ex cátedra. Es decir, cuando se refiere a algún asunto de fe, o del dogma, ¿no? O del dogma, o de moral, o cuando la declara en tanto que pastor y maestro supremo de todos los fieles, o también cuando hay un asunto definitivo acerca del cual laudar, asunto sobre el cual, si el Papa opina de esa manera, no se puede hacer luego ningún cambio. O sea, no vale esta infalibilidad cuando el Papa actúa como persona privada y le dice a su ayuda de cámara tal cosa, pronóstico sobre el tiempo. Sobre el tiempo, llueve, son las 7 favon tempo, claro. Ahora, muy bien, esto produjo y sigue produciendo todavía entre muchísima gente de la propia Iglesia Católica una sensación de incomodidad. El primero fue un señor que se llamaba Ignacio von Dollinger, que era un tipo que dijo que ese asunto del Papa infalible iba a cubrir de ridículo la Iglesia Católica. Mucho no se equivocó. Desde entonces, de 1870, solamente una vez se estableció esa infalibilidad para cuestiones de dogma, y fue en el tema de la Asunción de la Virgen. Y después 2 veces más, una en 1950 con Pío XII, y no me acuerdo sobre qué asunto fue, y la última fue nuestro Juan Pablo II. Juan Pablo II, que es curioso, ¿sabe sobre qué se pronunció en forma infalible? Acerca de la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. A las mujeres. Claro, fue una disputa en realidad que tenía que ver con una discusión añeja de la Iglesia, que fue la misma que tuvo que ver con el anglicanismo, con la Iglesia anglicana. ¿Tienen alma las mujeres? Claro. Este asunto de las mujeres ha sido bastante meneado por la Iglesia. Muy bien, eso es lo que teníamos que decir. Tenemos muchas cosas que decir, pero son muy aburridas. Y sí tenemos 3 historias muy lindas, muy divertidas, de papas que se equivocaron. Incluso antes de establecerse la infalibilidad, lo cual es lógico. Claro. Se trata de equivocarse, vamos a tratar de hacerlo antes de que nos declaren infalibles. Empecemos con Urbano VIII. El señor Francisco de Borja, que era tercer general de la Compañía de Jesús, había enviado en 1568 al padre Jerónimo Luis del Portillo y a 5 compañeros para instituir la orden jesuítica en Lima. Muy bien, se instalaron los jesuitas en Lima. Ya en 1623 los jesuitas comenzaron a levantar un templo adyacente al ya construido Colegio Máximo de San Pablo. Ese año acababa de subir al solio pontificio Urbano VIII.
el superior de los jesuitas limeños le mandó al Papa Urbano un memorial sobre la construcción de la nueva iglesia y se le solicitó licencia al Papa para poner una puerta en la fachada. Está bien. A ver, a Urbano le extrañó aquella solicitud tan obvia. ¿Cómo le van a pedir permiso para poner una puerta en la fachada? Sí. Bueno, le otorgó la licencia pensando que los buenos jesuitas querían mostrar su total adhesión al Papa con una prueba de humildad. Cuando a los jesuitas les llegó esa licencia, alzaron 3 arcos en la fachada de su iglesia y le pusieron una puerta debajo de cada uno. Ahora bien, los canónigos del Cabildo limeño y los religiosos de otras órdenes se indignaron porque solo las catedrales tenían derecho a tener 3 puertas frontales. Así que se trataba de un abuso. Las iglesias, como la recién construida, solo tenían derecho a 2. Claro. Entonces los jesuitas fueron denunciados. Cuando llegó la denuncia, los jesuitas mostraron la licencia apostólica, la licencia que les había mandado el Papa. Se le dijo, bueno, está bien, ese documento era cualquier cosa menos la autorización expresa para construir 3 puertas. Claro, vamos. Y a esta objeción los jesuitas respondieron que teniendo derecho a 2, sin necesidad de permiso alguno, la tercera era la que justamente habían pedido y recibido. El Papa Urbano supo que se había equivocado, que había sido sorprendido en su buena fe. Pero como la dignidad exigía no aparecer burlado, la dignidad y la infalibilidad, dictó entonces el Papa otra licencia donde se otorgaba a la Iglesia de la Compañía de Jesús en Lima el privilegio de tener 3 puertas en su fachada, pero con la condición expresa de no abrir nunca una de las puertas, salvo casos extremos, como incendios o terremotos. Bueno. El 3 de julio de 1638, la Iglesia fue consagrada con la asistencia del virrey conde de Chinchón. Qué lindo. Disculpen ustedes. Tenemos 3 puertas y menos 10. 3-6, 3 reyes, 3. Muy bien. Otra historia. A mediados del siglo XVI, el poder francés estaba dividido en 2 grupos. La Casa de Guise, que eran católicos, ¿no? Sí. Y los seguidores del príncipe de Condé, que era el jefe del partido protestante. Allá por el año 1560, el príncipe de Condé quiso hacer raptar al rey Francisco II de Valois, con el objeto de alejarlo de los manejos de los católicos, de los Guisa. El asunto, bueno, hubo varias traiciones, cambios de bando, en fin. Pero lo importante es que el rey se salvó. Y los de Guisa capturaron a todos los conspiradores y los ejecutaron. Aquel suceso fue conocido como la conspiración de Amboise. Pío IV, el Papa, quiso mostrar su alegría por el triunfo de los católicos y escribió una carta a Charles de Guise, segundo cardenal de Lorena y arzobispo de Reims. La carta acompañaba a un regalo fabuloso, por cierto. Se trataba nada menos que de un cuadro pintado por Miguel Ángel. Epa. No hay muchos, si es que hay No, alguno. claro. Que representaba a la Virgen con el niño, el tema preferido de Miguel Ángel. El Papa Pío ordenó a un correo que llevara el cuadro a Reims. Llevarle el cuadro. Muy bien, salió el correo con el cuadro bajo el brazo, pero sucedió lo siguiente. Un hombre que decía pertenecer a la casa de Guise interceptó el correo papal y le dijo, mire, tengo orden de llevarme el cuadro. Muy bien, el mensajero no sospecha nada, le entregó la obra sin mayores problemas. Y en verdad, el que se hacía pasar por un Guise era protestante, era del bando contrario. Muy bien, agarró el cuadro y la nota y se la llevó a Reims. Dice, bueno, aquí traigo un mensaje del Papa, una nota y un cuadro. Pero en lugar de una obra piadosa de Miguel Ángel, llevó otro cuadro. Uy, Dios. Y así el cardenal de Lorena estaba junto al cardenal de Tournon, el duque de Montpensier, varios de los Guise,
cuando llegó el envío del Papa. Bueno, después de leer para todos la carta pontificia, hablar, qué contento que soy, abrieron el paquete que protegía el cuadro y bueno, encontraron un cuadro donde estaba el cardenal de Guiche con su sobrina, que era la reina María, ¿no? No era sobrina. María era escocesa, era María Estuardo, sí, que era la esposa en ese entonces del rey de Francia, Francisco II. La reina madre, que sí era Catalina de Medici, y en el cuadro estaban todos desnudos en medio de una orgía que para qué te voy a contar. Eso es realeza, claro. La pintura fue enviada inmediatamente a la hoguera. ¡Lástima! Sería interesante verla esta misma noche. Y bueno, se desató una feroz enemistad entre Francia y el Papa. Mirá lo que nos mandó el Papa. Todo el mundo creía que el Papa le había mandado ese cuadro. Desde luego la enemistad duró hasta que un nuevo intercambio de correos dejó en claro lo que había sucedido. Última historia. Otro Papa que se equivoca. O que, en todo caso, es sorprendido, ahí está, es burlado, y en cuyo caso tampoco es infalible. Un señor infalible claro, no puede ser burlado. La última historia es esta. Corresponde a Sixto V, que fue Papa entre 1585 y 1590, poquito tiempo. Era un hombre benévolo, de trato sencillo, pero no admitía algunos descuidos. Una de sus órdenes que debía cumplirse a rajatabla era que nadie podía llevar armas en presencia del Papa o en las dependencias del Vaticano, bajo pena de muerte. El tipo un día se enojó. Sí. Dice, que nadie pueda llevar armas así, y cuando ya se estaba yendo el tipo, bajo pena de muerte. Cierto día le fue anunciado que el hijo del duque de Parma, el gobernador de los Países Bajos, Reinuccio Farnesio, que era de una de las familias más agudas de Italia, recuérdese a la famosísima Julia Farnese. Bueno, pedía ser recibido en audiencia, dice, ahí hay uno que lo quiere. Muy bien, Sixto aceptó, pero hizo que el príncipe fuera primero registrado, dice, regístrelo. Y resulta que Reinuccio llevaba armas. Cualquier hombre llevaba armas, cualquier hombre noble. Pero bueno, el tipo no las dejó en algún lugar y se metió a los lugares pontificios con armas. Bueno, lo metieron en cana en el castillo de Sant'Angelo. El cardenal Alejandro Farnesio, que era el tío de Reinuccio, se enteró de la detención y corrió al Vaticano para pedir gracia, para pedir al Papa que lo perdonara. Pero sabía que Sixto no permitía que se perdiera tiempo en las ejecuciones capitales. Tenía por costumbre mandar a ejecutar rápidamente a los condenados. Pero el Papa entonces se negó a recibir al tío del condenado. Y el tío insistió. Mientras tanto, en el castillo de Sant'Angelo, el Reinuccio estaba ahí y el prefecto ya había recibido orden de ejecutarlo. Ya lo estaban para ejecutar. Pero Reinuccio, que estaba enterado de que su tío estaba tratando de hablar con el Papa, resolvió hacer tiempo. Entonces le pidió a un sacerdote hacer una confesión general de sus pecados antes de ser liquidado. Desde luego le concedieron esa gracia, le concedieron, y Reinuccio comenzó a hacer una confesión que empezaba en los primeros días de su vida. Y parece que no terminaba nunca. Mientras tanto, fuera de Sant'Angelo, Sixto decidió por fin recibir al tío. El Papa dijo, bueno, y le otorgó enseguida el perdón, pensando que aquel perdón llegaría tarde, porque Reinuccio seguro ya estaría muerto. Pero no fue así. A pesar de tener 20 años, parece que Reinuccio había tenido una vida terrible y llena de pecados, y todavía no había terminado de confesarse. Y cuando llegó el tío con el perdón, firmado por el pontífice, el prefecto tuvo que dejar libre a este hombre de Parma, al príncipe de Parma, y a su tío, el cardenal Alejandro Farnesio. Salieron rajando, ¿no? Temiendo que el Papa cambiara de humor,
Enseguida, ya en la puerta de la fortaleza, se subió unos caballos que llevaron a Reinucho en pocas horas fuera de los estados de la iglesia, ¿no? Y este fue el tercer papa burlado. Lindas historias, Alejandro. Ahora, estaba pensando que ayer hablamos de la infalibilidad, igual que hoy, las limitaciones que tiene, porque en realidad, y como bien acaba usted de explicar, no es que haya existido en el pontificado en algún momento la pretensión de dejar de ser humano, porque ser infalible, en definitiva, querría decir eso. Se sabe que la condición del error es absolutamente humana y bueno, el Papa, mal que nos pese o bien que nos pese, es humano, hasta que alguien nos informe de lo contrario, que sería una tranquilidad también. El asunto es que en realidad la infalibilidad sí tiene que ver con garantizar otra cosa, que es el orden adentro de la Iglesia, porque tal como nos cuenta un poema de Eliot, aquello que está basado en la palabra de Dios sí tiene que ser infalible, y dice que la Iglesia no puede fallar. Yo no creo que sea tan ridículo como parece. No, claro, justamente. Porque hay que ser tonto pensando en que quiere decir el Papa es infalible. Es infalible. Este señor que vemos ahí, claro, no muy agraciado, etcétera, etcétera, no se equivoca nunca. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, hay un orden jurídico tal que procedemos como si no se equivocara. Es decir, nunca lo rectificamos ni lo revocamos. A ver, eso es decir otra cosa. Y esto que es decir otra cosa no es nada menos que decir, hay una ley, y esto es lo que hay que respetar. Fijémonos que todas las cuestiones vinculadas a la ley vienen en algún momento de aquello que llamamos de diferentes maneras, pero que en el fondo quiere decir Dios. Esto es lo que nos permitió a los argentinos tener alguna libertad en algún momento. Dios le había dado el poder al rey estaba preso, entonces este poder volvía al pueblo. Porque esta cuestión de la infalibilidad tiene más que ver con la lealtad. Nosotros estamos en un mes, junio, que es un mes de rebeldías históricas que fueron muy importantes, las de Belgrano, por ejemplo. Belgrano se rebela cuando crea la bandera, se rebela cuando hace el éxodo jujeño. Pero ¿por qué? Uno de los padres de la patria no se equivoca al rebelarse, porque tiene claro cuál es el fin, cuál es el objetivo. Por eso es que, en cambio, estas cosas se fundaron para garantizar la lealtad de todos los que venían detrás. Porque una de las cosas que tiene la Iglesia, igual que el ejército, es saber que las jerarquías se respetan, porque si no, no hay forma de servir a Dios en un caso o a la patria en el otro. Dios y la patria para nosotros, para muchos de nosotros, son más o menos lo mismo. Y justamente para preservar del error es que existen tanto las jerarquías como las reglas, como las leyes. Y en ese sentido es que hubo un hombre que alguna vez dijo que los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. Y en ese sentido es que nosotros recordamos que también tanto el Señor como la patria tienen un ojo puesto sobre aquellos que lo que tienen que hacer es obedecer a la hora de obedecer, sabiendo que le deben su respeto al pueblo y a la patria. Porque ese ojo que los mira, que es el de la historia, tiene preparado una guadaña. Y cuando el tipo pregunta, ¿para cuándo? Cuando me entres a fallar. Bueno, no se lo tome tan en serio, no se lo tome tan en serio. No, tío, se le daba lindo título para eso. Pero es un lindo título y un lindo tango y un lindo asunto que usted ha puesto aquí sobre la mesa. Edmundo Rivero canta